Lo llamaron durante décadas el cantante de los cantantes, la voz que hizo bailar a Nueva York, a Puerto Rico y a toda América Latina. Millones coreaban sus canciones mientras la salsa conquistaba el mundo. Pero una noche, en 1988, Héctor Lavoe cayó desde la ventana de un hotel. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. ¿Cómo pudo un hombre que llevaba alegría a multitudes terminar atrapado en la soledad, la adicción y la pérdida? ¿Qué se rompió en el camino entre el aplauso y el silencio? Esta no es solo la historia de una leyenda de la música. Es la historia del precio oculto de la fama. Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico, una ciudad marcada por la música popular, las tradiciones caribeñas y una vida cotidiana lejos del lujo que más tarde lo rodearía. No creció entre aplausos ni reflectores. Su infancia transcurrió en un entorno humilde, donde el trabajo duro era una obligación y el arte apenas una ilusión. Su padre, también cantante aficionado, fue la primera figura que lo acercó a la música. En casa, la radio sonaba como un refugio, boleros, sones, guarachas. Allí, el joven Héctor aprendió que cantar no era solo entretener, sino contar lo que duele, sin decirlo directamente. Desde temprano mostró una voz distinta, cargada de melancolía incluso cuando interpretaba canciones alegres. Era un rasgo que pocos notaron entonces, pero que definiría toda su carrera. La adolescencia no fue sencilla. Puerto Rico, en los años 50 y 60, ofrecía pocas oportunidades para un joven sin recursos que soñaba con vivir de la música. Héctor abandonó la escuela temprano, no porque careciera de talento, sino porque la realidad le exigía elegir entre sobrevivir o soñar, y eligió soñar, pero lejos de casa. A finales de los años 60, como miles de puertorriqueños, emigró a Nueva York. Tenía poco dinero, ningún contacto importante, y una ciudad que no esperaba con los brazos abiertos. El barrio latino era duro, ruidoso, lleno de contrastes. Para muchos inmigrantes, Nueva York representaba promesas incumplidas, largas jornadas laborales, discriminación y soledad. Para Héctor, fue también el escenario donde su destino comenzó a tomar forma. Cantaba donde podía, pequeños clubes, reuniones improvisadas, noches interminables en locales donde el público cambiaba tan rápido como las oportunidades. Su voz llamaba la atención, pero su carácter era frágil. Tímido, inseguro, evitaba el protagonismo. ¿Cómo podía un hombre así convertirse en el cantante más influyente de la salsa? En ese periodo formativo apareció una constante que lo acompañaría siempre, la sensación de no pertenecer del todo. No era completamente neoyorquino, pero ya tampoco se sentía en casa en Puerto Rico. Esa identidad partida se filtró en su manera de cantar, dándole una profundidad emocional que conectaba con otros migrantes que sentían lo mismo, aunque no supieran expresarlo. Nueva York, además, ofrecía tentaciones, la vida nocturna, el ritmo acelerado, la presión por destacar. En esos primeros años comenzaron los excesos menores, aún invisibles, aún controlables. Nadie hablaba de adicción, nadie veía peligro, todo parecía parte del camino artístico. Pero algo ya se estaba gestando. Mientras la ciudad le abría puertas musicales, también lo empujaba hacia una vida sin equilibrio. El joven Héctor quería triunfar, pero también quería encajar, ser aceptado, no sentirse solo. ¿Era la música suficiente para llenar ese vacío? Cuando finalmente una oportunidad real, apareció un encuentro que cambiaría su destino, Héctor no estaba preparado emocionalmente para lo que vendría después. Porque el éxito, cuando llega demasiado rápido, no siempre salva. A veces expone todas las grietas que ya existían. Y así, sin saberlo, el muchacho tímido de Ponce estaba a punto de convertirse en una leyenda, justo cuando comenzaba el camino hacia su tragedia. El encuentro que cambiaría la vida de Héctor Lavoe ocurrió casi por casualidad, como suelen ocurrir los giros decisivos. A comienzos de los años 70, su voz llegó a oídos de Willie Colón, un joven trombonista y productor que ya comenzaba a destacar dentro de la escena salsera de Nueva York. Colón no buscaba solo a alguien que cantara afinado, buscaba una voz con alma, capaz de representar a toda una comunidad latina que vivía entre la nostalgia del Caribe y la dureza de la gran ciudad. Lavoe era exactamente eso. No tenía la presencia escénica más imponente, ni el carácter más fuerte, pero cuando abría la boca, algo ocurría. Su voz no imponía, confesaba.
Y en esa confesión, millones se reconocieron. El primer gran éxito llegó rápidamente. Los discos comenzaron a venderse, las radios a repetir su nombre y los clubes a llenarse. La salsa, hasta entonces un género marginal para muchos, empezó a convertirse en un fenómeno cultural. Y Lavoe, casi sin darse cuenta, se transformó en su rostro más reconocible. Durante esa etapa, los conciertos se multiplicaron, no solo en Nueva York, sino en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá y otros países de América Latina. Donde hubiera una comunidad latina, allí estaba su música. Las letras hablaban de barrio, de desamor, de orgullo, de supervivencia. No eran canciones sofisticadas, eran historias cantadas. El apodo llegó pronto y se quedó para siempre. El cantante de los cantantes. No se lo impuso una discográfica ni una campaña publicitaria. Fue el público, y sobre todo otros músicos, quienes comenzaron a llamarlo así, porque incluso entre artistas consagrados, su manera de cantar destacaba. No competía, conectaba. Los números confirmaban el fenómeno. Álbumes que vendían cientos de miles de copias, giras interminables, escenarios abarrotados. En los años 70, la salsa vivió su edad dorada, y Héctor Lavoe fue su voz más reconocible. Parecía haberlo logrado todo. Sin embargo, detrás del escenario, la realidad era muy distinta. La fama llegó más rápido de lo que él podía procesar. Pasó de cantar en clubes pequeños a presentarse ante multitudes sin haber construido una base emocional sólida. No estaba preparado para la presión constante, para la exposición pública, ni para el ritmo agotador de las giras. El éxito no le dio estabilidad, le quitó refugios. Cada noche había fiestas, alcohol, drogas disponibles en abundancia. En ese ambiente, decir no era casi imposible. Al principio, los excesos parecían inofensivos, parte del folclore artístico. Nadie hablaba de límites, nadie pensaba en consecuencias. Mientras tanto, su relación con Willie Colón, aunque fructífera musicalmente, era compleja. Colón era disciplinado, estructurado, consciente del negocio. Lavoe, en cambio, era impulsivo, frágil, emocionalmente inestable. Esa diferencia, que al inicio se complementaba, con el tiempo generó tensiones. ¿Quién cuidaba realmente de Héctor Lavoe? ¿Quién se preocupaba por el hombre detrás de la voz? En el escenario, él era carisma puro, hacía reír al público, improvisaba, jugaba con la banda, parecía feliz. Pero fuera de las luces, aparecía otro Héctor, inseguro, dependiente, con miedo a decepcionar. Cuanto más lo idolatraban, más solo se sentía. Aún así, la máquina del éxito no se detenía. Los compromisos se acumulaban, las expectativas crecían y la industria exigía siempre más. Nuevos discos, nuevas giras, nuevas ciudades. No había tiempo para detenerse a pensar, no había espacio para sanar. En ese contexto, la adicción comenzó a ganar terreno, no como un escándalo público, sino como una rutina silenciosa. Cumplía con los conciertos, pero cada vez con más dificultad. Llegaba tarde, faltaba a ensayos, perdía el control. La genialidad seguía ahí, pero el desgaste era evidente para quienes estaban cerca. Y, sin embargo, el público seguía aplaudiendo. Porque desde afuera, todo parecía perfecto. ¿Quién iba a sospechar que el símbolo de la alegría salsera estaba al borde del colapso? La paradoja era brutal. Cuanto más alto subía su carrera, más profundo era el vacío personal. El éxito no le dio paz, le dio exposición, y la exposición amplificó todas sus debilidades. A finales de los 70, Héctor Lavoe ya era una leyenda viva, pero también era un hombre cansado, atrapado en una vida que no sabía cómo sostener. Cada canción que cantaba sonaba a celebración para el público y a confesión involuntaria para él mismo. Sin saberlo, se acercaba a un punto de quiebre, un acontecimiento que no solo cambiaría su carrera, sino que marcaría para siempre su manera de vivir, de cantar y de existir. Porque cuando el éxito se construye sin red de protección, la caída no avisa. Pero todo imperio, incluso el construido con música y aplausos, tiene un punto de ruptura. En el caso de Héctor Lavoe, ese quiebre no llegó de golpe. Fue una caída lenta, dolorosa y acumulativa, como si cada éxito hubiera ido cargando un peso invisible que tarde o temprano tenía que aplastarlo. A comienzos de los años 80, el desgaste ya era evidente. Los conciertos seguían llenándose, los discos seguían vendiéndose, pero Héctor ya no era el mismo. Llegaba tarde, a veces no llegaba.
Cancelaba presentaciones, discutía con músicos, se aislaba. La adicción, que durante años había sido un rumor entre bastidores, empezaba a dejar huellas visibles. La industria, sin embargo, no se detuvo. Nadie quiso frenar la máquina. Mientras el público pagara entradas, mientras la voz siguiera sonando reconocible, todo lo demás parecía secundario. El primer golpe devastador llegó en 1987. Su hijo adolescente, José Alberto Pérez, murió de forma violenta tras recibir un disparo en un confuso incidente. Tenía apenas 17 años. Para Héctor, aquello no fue solo una tragedia familiar, fue la destrucción absoluta de cualquier equilibrio emocional que aún conservaba. ¿Cómo se sigue cantando después de perder a un hijo? ¿Cómo se vuelve al escenario cuando el dolor ya no cabe dentro del cuerpo? Desde ese momento, algo se quebró definitivamente. Héctor cayó en una espiral de culpa, depresión y consumo aún más intenso. Sus amigos notaron el cambio. Ya no hablaba de proyectos ni de música. Hablaba del pasado, de errores, de pérdidas. El futuro había dejado de existir para él. Un año después, en 1988, ocurrió el episodio que marcaría para siempre su historia: la caída desde la ventana de un hotel en San Juan, Puerto Rico. La versión oficial habló de un accidente. Otros sugirieron que pudo haberse arrojado. Nunca quedó del todo claro. Lo único indiscutible fue el resultado: graves lesiones físicas, meses de hospitalización y una secuela psicológica irreversible. El cuerpo sobrevivió, el espíritu no tanto. A partir de ese momento, Héctor Lavoe quedó marcado no solo por las cicatrices visibles, sino por la mirada pública. La leyenda comenzaba a resquebrajarse. La prensa, que antes lo celebraba, ahora lo observaba con morbo. Cada aparición era analizada, cada recaída amplificada. Sin embargo, incluso en ese estado, intentó volver. Subió nuevamente a los escenarios, a veces apoyado, a veces desorientado. El público aplaudía por respeto, por nostalgia, por amor, pero ya no era lo mismo. La voz seguía siendo reconocible, sí, pero estaba cargada de algo nuevo: cansancio, tristeza, despedida. Los conflictos económicos comenzaron a aparecer. Malas decisiones, contratos desventajosos, gastos descontrolados. A pesar de haber sido uno de los artistas más exitosos de la salsa, su situación financiera se deterioró. El mito del artista rico se desmoronaba frente a una realidad incómoda. El éxito no garantiza estabilidad. Y entonces surgió otro golpe silencioso, uno del que casi nadie hablaba en voz alta en aquellos años: el diagnóstico relacionado con el VIH. En la década de los 80 y principios de los 90, esa enfermedad estaba rodeada de estigma, miedo y desinformación. Para un hombre ya frágil emocionalmente, aquello fue una condena anticipada al aislamiento. ¿Quién se quedaba cuando el ídolo dejaba de ser rentable? ¿Quién acompañaba cuando el aplauso se apagaba? Héctor comenzó a desaparecer de la vida pública. Ya no había giras multitudinarias ni entrevistas constantes, solo apariciones esporádicas, cada vez más breves. Mientras tanto, su música seguía sonando. Las canciones que había grabado en su mejor momento ahora parecían mensajes enviados desde otro tiempo, recordatorios crueles de lo que había sido. La paradoja era insoportable. La leyenda crecía mientras el hombre se apagaba. Muchos hablaban de él en pasado, aun cuando seguía con vida. Otros evitaban mencionarlo. La industria, que lo había impulsado hasta la cima, ahora miraba hacia otro lado. Héctor Lavoe se convirtió en un símbolo incómodo. El recordatorio de que detrás del brillo hay seres humanos que también se rompen. Cada intento de regreso parecía más un acto de resistencia que una verdadera recuperación. No había red de apoyo suficiente, no había tratamiento continuo, no había un espacio real para sanar. Solo quedaba avanzar, aunque fuera a ciegas. Y así, el hombre que había dado voz a millones de historias ajenas terminó sin palabras para contar la suya. La caída no fue solo física ni mediática, fue existencial. Héctor Lavoe ya no luchaba por volver a ser una estrella, luchaba por sobrevivir a sus propios recuerdos. El punto de quiebre no fue un solo evento, fue la suma de pérdidas, silencios y errores que juntos construyeron una tragedia imposible de revertir. El escenario ya no era un refugio, era un espejo, y lo que reflejaba dolía demasiado. Después de la caída, el tiempo comenzó a transcurrir de otra manera.
ya no estaba marcado por fechas de conciertos ni por lanzamientos de discos, sino por hospitales, ausencias y largos silencios. El mundo seguía avanzando, la salsa encontraba nuevas voces, pero Héctor Lavoe permanecía detenido en un punto donde el pasado pesaba más que cualquier posibilidad de futuro. Los intentos de regresar fueron reales, pero frágiles. Subía a algunos escenarios con el apoyo de músicos y amigos que aún creían en él. El público lo recibía con respeto, incluso con devoción. Aplaudían antes de que cantara una sola nota, como si quisieran devolverle algo de todo lo que él les había dado. Sin embargo, esos aplausos ya no tenían la fuerza de antes. No porque el cariño hubiera desaparecido, sino porque la herida era demasiado profunda. Físicamente, su cuerpo estaba deteriorado. Las secuelas de la caída, sumadas a años de consumo, habían dejado daños difíciles de revertir. Mentalmente, la depresión lo acompañaba como una sombra constante. Ya no hablaba de nuevos proyectos, ni de sueños. Hablaba del cansancio, del peso de la vida, de lo que se pierde cuando el aplauso se apaga. A esto se sumó el avance de la enfermedad que, en aquella época, muchos preferían no nombrar. El VIH, rodeado de miedo y estigmatización, lo aisló aún más. No solo era una batalla médica, sino social. En los años 90, pocos estaban preparados para acompañar a alguien en esa situación. El silencio se convirtió en una forma de exclusión. ¿Cómo pedir ayuda cuando el mundo espera que sigas siendo fuerte? ¿Cómo mostrar fragilidad cuando te han convertido en símbolo? Poco a poco, Héctor fue desapareciendo de la vida pública. Vivía entre Puerto Rico y Estados Unidos, con apariciones esporádicas que generaban más nostalgia que esperanza. Su voz seguía siendo reconocible, pero ya no tenía la potencia de antes. Cantaba como quien recuerda, no como quien celebra. Mientras tanto, su música vivía un destino opuesto. Las nuevas generaciones lo redescubrían. Sus canciones seguían sonando en fiestas, radios y reuniones familiares. Para muchos jóvenes, Héctor Lavoe era una leyenda eterna, casi mítica. Pocos sabían que, en la realidad, ese mismo hombre luchaba por mantenerse en pie. La contradicción era cruel. Cuanto más inmortal se volvía su obra, más frágil se volvía su existencia. El 29 de junio de 1993, la noticia se confirmó. Héctor Lavoe murió a los 46 años, en un hospital de Nueva York, a causa de complicaciones relacionadas con su enfermedad. No hubo un gran espectáculo mediático, no hubo homenajes inmediatos, solo una sensación de vacío entre quienes comprendieron que algo irrepetible se había ido. Para muchos, su muerte pasó casi en silencio, para otros, fue el momento en que la tragedia completa se hizo visible. No había sido una caída repentina, sino un largo proceso de desgaste, abandono y dolor acumulado. Con el tiempo, llegaron los homenajes, documentales, discos póstumos, libros. El reconocimiento que no siempre tuvo en vida apareció después. Su voz fue elevada al lugar que merecía en la historia de la música latina. Pero para entonces, ya era tarde para el hombre que había cargado con ese talento. La pregunta inevitable quedó flotando. Si hubiera recibido ayuda real, acompañamiento sincero, ¿habría sido diferente el final? Héctor Lavoe dejó un legado musical inmenso, pero también una advertencia silenciosa. La fama no protege, el éxito no cura, y el aplauso, por sí solo, no salva a nadie. La historia de Héctor Lavoe no es solo la de un cantante extraordinario. Es la de un hombre que cargó con una voz capaz de representar a millones, pero que nunca encontró la manera de protegerse a sí mismo. Detrás del mito de el cantante de los cantantes, hubo un ser humano frágil, sensible, marcado por la pérdida, la soledad y una industria que celebró su talento sin cuidar su equilibrio. Su vida deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas leyendas han sido aplaudidas mientras se desmoronaban en silencio? Lavoe no cayó únicamente por sus errores. Cayó también por un sistema que exige perfección constante, que confunde éxito con fortaleza y que rara vez ofrece ayuda cuando el brillo empieza a apagarse. Su tragedia no debe entenderse como morbo, sino como advertencia. Hoy, su voz sigue viva. Sus canciones siguen sonando en cada rincón de América Latina y en cada comunidad latina del mundo. Pero ahora se escuchan distinto. Ya no solo hacen bailar, también cuentan una historia de dolor, resistencia y humanidad. Recordar a Héctor Lavoe es aceptar que incluso quienes nos dieron alegría necesitan cuidado, que el talento no inmuniza contra el sufrimiento y que,
A veces, la mayor tragedia no es caer, sino caer solo.